Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a hablar acerca del aparato reproductor masculino. Es una parte, después vamos a hablar del aparato reproductor femenino, lo de el electrocardiograma y el sistema renina-angiotensina se los estoy dejando al final porque es el tema más extenso y que es un poco más complejo. Entonces, primero les voy a explicar todos los demás temas y el último video va a ser ese porque el día que nos conectemos vamos ya a tener cualquier retroalimentación que necesitemos de estos temas, pero específicamente del de corazón, ¿sí? Del electrocardiograma y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que bueno, pues son temas que tienen que tener muy presentes, ¿no? Muy puntualizados. Entonces ahorita vamos a hablar sobre esto que es el aparato reproductor. Y pues bueno, vamos a seguir después aparato reproductor femenino, aparato digestivo, sistema endocrino, para ya posteriormente pues explicarles bien potencial de membrana, electrocardiograma y todos estos temas, ¿no? Entonces, voy a empezar con un aparato reproductor masculino. Para esto tenemos que saber que nuestro aparato reproductor se va a encargar de varias cosas, pero principalmente se va a encargar de producir hormonas sexuales. En este caso, pues son hormonas sexuales masculinas, que son los andrógenos, principalmente la testosterona, ¿sí? Que es la hormona masculina por excelencia. ¿Vale? Entonces, testosterona. Ahora, también aquí va a haber una producción continua, nutrición y almacenamiento temporal del gameto masculino haploide, que son los espermatozoides. Los gametos, pues son las células que nosotros tenemos para nuestra reproducción. Tenemos gametos femeninos y gametos masculinos. En el caso de los hombres, pues son los espermatozoides. En el caso de las mujeres, son nuestros óvulos, ¿va? Entonces, su principal función va a ser síntesis y secreción de hormonas sexuales masculinas y además almacenamiento temporal de los espermatozoides en el caso del aparato reproductor masculino. Entonces, vamos a ver por qué estructuras está constituida este aparato y sistema. Bueno, vamos a tener que estar constituido por los testículos, va a estar constituida también por una región que se llama epidídimo, por el conducto deferente, conducto eyaculador y un segmento de la uretra masculina que vimos en el video pasado. Vamos a tener glándulas accesorias, que en este caso son las vesículas seminales, próstata y glándulas de Cooper, pene u órgano de la copulación y el escroto, ¿sí? ¿Para qué sirven los testículos? Ahorita vamos a estar viendo cada una de estas partes. Pues los testículos se van a encargar de producir los espermatozoides y sintetizar y secretar las hormonas masculinas por excelencia, que son los andrógenos y pues la testosterona, que es la principal. Esta testosterona, ¿para qué nos sirve? Pues nos da las características masculinas, ¿sí? Vello facial, vello en pecho, voz más gruesa, crecimiento de la espalda, de los brazos, de las piernas, ¿sí? Y nos da pues esas características masculinas. También nosotras tenemos pequeñas cantidades de testosterona, ¿sí? Estas se activan más en ciertos periodos de nuestro ciclo menstrual cuando, por ejemplo, aparece más acné, ¿sí? Porque, bueno, pues hay mayores niveles de testosterona. También nosotros tenemos testosterona porque nos ayuda al líbido sexual. De no tener esta hormona, pues las personas o las chicas no podrían tener deseo sexual tampoco, ¿va? Entonces, bueno, de eso se van a encargar los testículos. Los testículos son un par de glándulas en forma de óvalo que se van a encontrar en una bolsita que se llama escroto, ¿sí? Estos van a medir aproximadamente entre 5 a 4 centímetros de largo y de 2 a 3 centímetros de ancho, ¿sí? Y cada uno va a pesar aproximadamente de 10 a 15 gramos, variando en cada persona, ¿no? Algo importante que tienen que saber es que los testículos, cuando están en vientre materno, los niños,
no van a estar en este saquito, sino que van a estar en la cavidad abdominal, ¿sí? Y entonces van a desarrollarse cerca de los riñones, en la parte posterior de nuestro abdomen. Y posteriormente pues empiezan a descender, ¿sí?, hacia el escroto a través de unos conductos que se llaman conductos inguinales. Esto va a pasar aproximadamente a la mitad del 7º mes de embarazo. Hay bebés que van a nacer y que todavía sus testículos no están completamente descendidos, por eso se tiene que estar checando constantemente con el pediatra y con el urólogo para verificar que desciendan, porque si no, pues bueno, se va a tener que hacer una intervención quirúrgica para que puedan descender los testículos, ¿sí? Pero bueno, se les da cierto margen, aproximadamente año y medio, para verificar que, bueno, desciendan de forma natural, ¿va? Aquí tienen que saber que gracias a su localización, los van a tener a una temperatura entre 34 y 35 grados centígrados. Esto es muy importante porque nos permite que se estén formando los espermatozoides. Si aumenta la temperatura, esto va a mermar que se pueda producir de forma correcta los espermatozoides. Entonces, por eso se recomienda utilizar ropa interior de algodón, sí, que sea transpirable. ¿Por qué? Porque luego utilizan truzas o boxers de licra, sí, que aumenta la temperatura y eso puede dañar la formación de los espermatozoides, inclusive puede provocar que se produzcan espermatozoides no adecuados, ¿sí?, o no capacitados para poder hacer una correcta fecundación. ¿Sale? Entonces, bueno, ahorita les voy a mostrar una imagen de cómo o vamos a amplificar esta imagen donde se pueda ver un poco mejor los testículos. Entonces, nosotros dentro de nuestros testículos, bueno, en el caso de los varones, nuestros testículos, vamos a tener una membrana que se va a llamar túnica vaginal, que es esta. Esta. Esta túnica vaginal va a derivar de una capa, que es como una bolsita que cubre la región abdominal, que se llama peritoneo, ¿sí? Esta túnica vaginal se va a formar cuando empieza a descender los testículos y los va a empezar a recubrir parcialmente, ¿sí? Cuando nosotros tenemos acumulación de líquido en esta región que se llama túnica vaginal, nosotros podemos presentar una enfermedad que se llama hidrocele. El hidrocele es la acumulación de líquido seroso en la túnica vaginal. Esto es frecuente en niños, sí, también puede pasar en adultos, pero bueno, se puede presentar aquí por acumulación de líquido en la túnica vaginal. Todo esto le van a sacar las partes más importantes y pues esto sí es importante. Esto es lo que les estoy explicando. Nos da algo que se llama hidrocele. ¿Vale? Ahora, también hacia adentro, en la región más interna de nuestro testículo, vamos a tener otra capa que se llama túnica albúgina o albúgena. Aquí, en esta región. Esta túnica, ¿sí?, va a ser una capa fibrosa compuesta de tejido conectivo. Aquí van a tener dentro de esta capa unos lobulitos pequeños y cada uno de estos lobulillos va a contener de 1 a 3 túbulos en espiral, ¿sí? Estos túbulos se van a llamar túbulos seminíferos, ¿sí? Entonces, estos túbulos seminíferos es donde se producen los espermatozoides. Entonces, dentro de mi túnica albúgina o albugínea, vamos a tener túbulos seminíferos que van a estar dentro de los 200 a 300 lobulillos que tenemos dentro de esta capa. Y dentro de los túbulos seminíferos
vamos a tener producción de espermatozoides. Y al proceso de producción de espermatozoides se le llama espermatogénesis, que ahorita se los voy a explicar. Esto, ¿sí? Lo vamos a tener que es la producción de espermas. En el túbulo seminífero se producen los espermatozoides, ¿sí? Y bueno, van a estar dentro de la túnica albujín. Ahora, los túbulos seminíferos van a contener dos tipos de células, ¿sí? Van a tener células que se llaman células espermatogénicas, que van a producir espermatozoides, y van a tener células de Sertoli, que ayudan a capacitar a estos espermatozoides. Entonces, dentro del túbulo seminífero, vamos a tener células espermatogénicas y células de Sertoli. Las células espermatogénicas producen espermatozoides y las células de Sertoli dan capacitación a estos espermatozoides. Dentro de esta región, como en otros lugares, tenemos células madre. Estas células madre se van a llamar células madre de espermatogonias. ¿Sí? Ahorita vamos a ver todo ese proceso. Y esas espermatogonias se van a transformar poco a poco con diferenciación en células madre o células primarias, que posteriormente se van a volver células secundarias que van a derivar en espermatozoides. Entonces ahorita lo vamos a ver poco a poco este proceso de espermatogénesis. Entonces recordemos a lo que llevamos hasta aquí. Tenemos túnica vaginal. Más profundo tenemos la túnica albugínea. Dentro de esta túnica tenemos túbulos seminíferos que van a formar los espermatozoides y además van a tener células de Sertoli que van a ayudarnos a capacitar a estos espermatozoides. Unido a ello vamos a tener una región que se llama epidídimo, que es esta. Ahorita lo vamos a explicar. Este epidídimo va a tener cabeza, cuerpo y cola del epidídimo y vamos a tener conductos deferentes que nos van a ayudar a transportar pues estos espermatozoides hacia las demás regiones para que se puedan capacitar, se puedan lubricar para ser expulsados posteriormente en la eyaculación. Ahora, aquí bueno, este es un corte histológico con una tinción especial para que se pueda ver de mejor manera las diferentes capas que tiene como tal nuestro testículo. ¿Y cuál va a ser su principal función? Pues como les decía, producir espermatozoides. Vamos a verlo por acá. Entonces, bueno, en esta imagen nosotros podemos ver también nuestro aparato reproductor masculino. Vamos a tener esta región, que son los testículos, que van a estar en una bolsita que se llama escroto. Sí, vamos a tener al epidídimo, vamos a tener conductos deferentes, sí, vamos a tener nuestro pene, sí, donde también pues va a derivar o va a salir la eyaculación. Vamos a tener la próstata, la vejiga en la parte superior, sí, y los conductos deferentes que bueno van a llegar hasta la próstata, van a capacitarse para posteriormente pues ser expulsado ya el líquido seminal con nuestros espermatozoides hacia pues la región del pene, ¿no? Ahora, como les digo, aquí está un corte de los testículos. Van a ver que tenemos múltiples túbulos seminíferos, que son los que se van a encargar de producir los espermatozoides y tener células de Sertoli
que van a dar mantenimiento a estos espermatozoides. Ahora, la espermatogénesis se va a producir en los túbulos seminíferos dentro de los testículos y van a pasar varias cosas aquí. Nosotros vamos a tener células madre. Esa célula madre se llama espermatogonia. Esa espermatogonia, mediante divisiones celulares, se va a convertir en algo que se llama espermatocito primario, ¿sí? Que todavía no es un espermatozoide, es como una célula inmadura que se va a ir subdividiendo para seguirse capacitando y posteriormente, bueno, convertirse en un espermatozoide. Entonces tenemos célula madre que se llama espermatogonia, se va a convertir en un espermatocito primario. Posteriormente, ese espermatocito primario se va a convertir mediante otra división celular en espermatocito secundario. Ese espermatocito secundario se va a convertir en algo que se llama espermátide. Hay espermátide temprana y espermátide tardía. Posteriormente, esa espermátide tardía se va a convertir en lo que nosotros conocemos como espermatozoide. Estas células tienen ustedes que recordar que tienen la mitad de los cromosomas que tiene una célula normal. Nuestras células habitualmente tienen 46 cromosomas o 23 pares. ¿Qué pasa aquí? Nosotros no podemos tener en nuestras células sexuales 46 cromosomas porque si no, tendríamos el doble de información genética cuando se una con el óvulo. ¿Sí? Entonces, en los espermatozoides y en los óvulos nosotros tenemos solamente 23 cromosomas. Y esto es muy importante. 23 cromosomas. Si yo tengo cromosomas de más o cromosomas de menos, voy a tener una enfermedad seguro, ¿sí? Entonces, yo como papá, que mi espermatozoide se va a unir con un óvulo, yo voy a dar mis 23 cromosomas y la señora va a dar sus 23 cromosomas para formar un nuevo ser y que sean 46 cromosomas en ese nuevo bebé, ¿sí? Pero si yo en lugar de dar 23 doy 24, va a pasar algo. Si ese bebé tiene 47 cromosomas, tiene 48, tiene 45, se va a dar lugar a ciertos síndromes genéticos que les voy a explicar someramente más adelante. Entonces, de una célula madre que se llama espermatogonia, se va a dar una división, ¿sí? Y se van a presentar estas células o espermatocitos primarios, ¿sí? Estas espermatogonias van a estar inactivas hasta, ¿sí? Que bueno, empieza la pubertad. Al momento de la pubertad, ¿sí? Se empiezan a convertir estos espermatocitos primarios en espermatocitos secundarios, posteriormente en espermátidas y posteriormente en espermatozoides. También dentro de estos túbulos hay células de Sertoli. Esas células de Sertoli también se les conoce como células sustentaculares, ¿sí? Y bueno, van a dar este mantenimiento a las células que están dentro de esta región. También hay una barrera que se llama barrera hematotesticular, que es esta región que está aquí. Todas estas son células de Sertoli, estas van a ser espermatogonias. Y esta barrera hematotesticular deben de pasar primero todas las sustancias a través de las células de Sertoli antes de poder entrar en contacto con los espermatozoides. ¿Por qué? Se separan estos gametos que son, permítanme, perdón, son los gametos que son estos espermatozoides o espermatogonias que se están dividiendo, los tenemos que tener separados, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquier sustancia extraña les puede provocar un daño permanente
a estos testículos, ¿sí? Y a estos espermatozoides. Entonces, si se produce un daño, podemos tener un problema de doble cabeza de espermatozoides o que no tengan la información correcta o que no tengan cola para moverse. Entonces puede afectar de forma muy específica a los espermatozoides. ¿Sale? Entonces, por eso también primero se capacitan o se detectan las sustancias mediante las células de Sertoli para posteriormente pues tomar decisiones si pueden entrar en contacto estas sustancias o no con estos microorganismos. Permítanme. Entonces, estas células de Sertoli van a sostener y van a proteger todos nuestros espermatogonios y espermatozoides como tal de sustancias tóxicas que las puedan dañar, de abastecimiento de nutrientes también, ¿sí? Le va a dar o eliminar exceso de citoplasma, van a controlar la capacidad de movimiento que tienen estos espermatozoides y también van a ayudar a segregar un líquido para que estos espermatozoides se puedan trasladar. Además van a producir una sustancia que se llama inhibina. Esta inhibina es para controlar la producción también de espermatozoides que no esté descontrolada, ¿sí? Que no hay una exageración de producción. Y además, pues, como les diré, funcionan o están reguladas por las hormonas que son los andrógenos y la folículo estimulante, que más adelante les voy a explicar para qué sirve. Entonces, estas células de Sertoli son las que regulan, son como los policías de nuestro aparato reproductor masculino en la región testicular y que se encargan de proteger, darle nutrientes, controlar su producción, ¿sí? Controlar el movimiento que tienen estas células para que, bueno, no puedan o que no perciban un daño permanente en esta región. ¿Va? Permítanme tantito, vamos a... Permítanme un segundito. Entonces, bueno, esto es en cuanto a las células de Sertoli, ¿sí? En los espacios que están entre los túbulos seminíferos, hay unas células que se llaman células intersticiales. Estas células intersticiales o células de Leydig, que son estas, se van a encargar de producir o bueno, de secretar más bien testosterona, ¿sí? Esta testosterona es una hormona que promueve el desarrollo de características masculinas y nos ayuda a tener el deseo sexual, como les mencionaba más adelante. Entonces, estas células de Leydig van a ayudar a secretar esta testosterona para tener características masculinas y además tener el deseo sexual. ¿Va? También, como les mencionaba, esta espermatogénesis en los seres humanos va a durar aproximadamente entre 65 y 75 días. Se va a iniciar con las espermatogonias, que van a tener 46 cromosomas, y bueno, estas van a ser células madre. Después se va a producir una mitosis y se van a diferenciar como tal en espermatocitos primarios. Estos espermatocitos primarios igual contienen 46 cromosomas. Después se va a empezar a dar una diferenciación, ¿sí? Van a entrar en un proceso que se llama meiosis. Meiosis. Aquí se los voy a poner. Ustedes tienen que saber que existen diferentes tipos de división, que está la mitosis y la meiosis. La mitosis se da en casi todas las células de nuestro cuerpo, en las células normales, y la meiosis se da solo en células sexuales. En esta meiosis, que hay dos meiosis, meiosis 1 y meiosis 2, se va a dar como tal la pérdida, ¿sí? de cierta información. Entonces, vamos a tener 23 cromosomas para este momento, ¿sí?
Entonces, estos espermatocitos secundarios van a tener 23 cromosomas, que es un número haploide. Nuestras células normales son diploides. ¿Va? Entonces, nuestras células sexuales tienen 23 cromosomas, que son números haploides, ¿sí? Y esos números haploides van a seguir, bueno, en estos espermatocitos secundarios se van a seguir subdividiendo, ¿sí? Y van a dar las espermátides. Esas espermátides van a seguir su proceso de división y de capacitación hasta convertirse, propiamente dicho, en espermatozoides. Quiero que sepan que pues, los espermatozoides pueden ser de dos tipos, pueden ser cromosoma X o pueden ser cromosoma Y de órgano sexual, y pues obviamente son los que dan el sexo a los bebés. Entonces, los espermatozoides dan el sexo a los bebés. ¿Qué me refiero con esto? Nosotros como mujeres siempre vamos a dar nuestros cromosomas X, pero los varones tienen cromosoma X y cromosoma Y. Si nosotros no, por ejemplo, se une un cromosoma X de la mujer y un cromosoma X del varón, pues va a dar una niña. Pero si se da un cromosoma X y un cromosoma Y del varón, va a formarse un niño, ¿sí? Un varoncito. Entonces, los que dan el sexo a los bebés son los varones mediante los espermatozoides. La última parte de nuestra espermiogénesis va a ser la capacitación de las espermátides tardías en un espermatozoide. Aquí no existe ninguna división celular como tal, sino que empiezan a cambiar la estructura de ser una célula de tipo esferoidal o de tipo circular, va a empezar a alargarse y entonces va a formar las diferentes porciones que contiene un espermatozoide, que es su acrosoma, su cuerpo y su cola, ¿sí? También los espermatozoides van a liberarse de su conexión con las células de Sertoli y pues gracias a eso van a poder entrar al túbulo seminífero y posteriormente pues, viajar hacia los conductos testiculares para posteriormente pues ser expulsados en la eyaculación. Los espermatozoides, aproximadamente cada día se producen 300 millones de espermatozoides, los cuales van a cumplir todo su proceso de división. Van a contener varias estructuras que son muy adaptables para poder penetrar y llegar al óvulo, ¿sí? Y bueno, entre sus principales porciones vamos a tener una cola, vamos a tener una cabeza, un cuerpo y el núcleo. Ahorita se los voy a mostrar para que lo puedan ver mejor. Nosotros vamos a tener, pues estos son los espermatozoides. Entonces nuestro espermatozoide va a tener una cabeza, va a tener un cuerpo y una cola. Esa cola, ¿para qué la tiene? Bueno, para poder viajar o poderse mover y llegar hacia el óvulo, ¿sí? Entonces, acuérdense que pues son millones de espermatozoides los que son expulsados en una eyaculación. Entonces, alguno tiene que ser más rápido, llegar más rápido para poder llegar a fecundar al óvulo, ¿sí? Dentro de la cabeza de nuestro espermatozoide tenemos algo que se llama núcleo, ¿sí? Pues es el núcleo de la célula que tiene la información genética. Entonces, cuando este espermatozoide llega al óvulo, se va a desprender de su cola y solo va a quedar la información genética que está dentro de su núcleo, que son 23 cromosomas, ¿vale? En la cola, pues vamos a tener mitocondrias, vamos a tener el flagelo que nos va a permitir movernos rápidamente, ¿sí? También dentro de esta cabeza vamos a tener unas enzimas, una que se llama hialuronidasa, ¿sí? Y proteasas.
¿va? Y como tal vamos a tener también estas enzimas que van a permitir una fecundación más rápida. ¿Por qué? Porque el óvulo también va a tener sustancias que van a como tratar de evitar esa eyaculación o esa fecundación, ¿sí? Para que, bueno, no sea tan fácil o cualquier espermatozoide pueda fecundar al óvulo. Entonces el óvulo tiene sus mecanismos de defensa para evitar esa unión. ¿Sí? Entonces, una de estas enzimas que van a favorecer esa unión va a ser la hialuronidasa. Entonces, nuestro espermatozoide va a tener cabeza, va a tener cola, y obviamente, pues cada espermatozoide idealmente solo tiene que tener una cabeza. Hay enfermedades donde el espermatozoide tiene dos cabezas, o tiene dos colas, o no tiene cola, o no producimos suficientes espermatozoides, y entonces pues eso va a ser un índice o va a ser un problema de infertilidad, ¿sí? Ahorita les voy a enseñar un video de cómo se ven los espermatozoides normales y cómo se ven los espermatozoides que contienen dos cabezas o que no tienen cabeza, ¿sale? Okay. Message of the bottle in my head of being dizzy, but bruises. That's what the truth is. I take the blame. Always getting jaded back around, they're all the same. Never wanna hear me, I've been beating from the start. I got money, I got pills, and I got a broken heart. Fuck the love, I'm needing trust. A kiss can make me stronger, but it's fixing no one's heart. I don't need your glitter, I just need a will to start. Numbing through prescriptions, isolations. Bueno, en este video pueden ver la estructura de los espermatozoides. Se ve su cabeza. Déjenme encontrar un corte donde se vea mejor. Se ve su cabeza. Y su cola. Es importante, bueno, que sepan que se hacen estudios para poder ver la fertilidad o, bueno, la producción correcta de espermatozoides en un varón, ¿sí? Esta prueba, pues obviamente los especialistas empiezan a contar el número de espermatozoides que tiene el paciente y las características, por ejemplo, que todos tengan su cabeza, que todos tengan su cola, que ninguno tenga doble cabeza, o que le falte cola, que le falte cabeza, o que tenga una cabeza muy prominente o deforme, ¿sí? O que sean muy pocos espermatozoides. Entonces hay muchas maneras en las que se puede presentar un problema de infertilidad, ¿sí? Tanto puede ser por parte de la pareja de sexo masculino o puede ser también por parte del género femenino. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Pero lo que importa es que sepan esto. Entonces, nuestro espermatozoide tiene cabeza y tiene una cola, ¿sí? Es importante entonces que sepan que de tener menos va a dificultar la capacidad de fecundación que tienen pues las personas o los pacientes, ¿sí? Ahorita les voy a enseñar otro video. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool
chase on the yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. Espermatozoides sin cabeza. En realidad les llamamos pinhead o cabeza de alfiler. ¿Será que entre este montón de espermatozoides eres capaz de seguirlo? Bueno, aquí te lo marco para que lo puedas seguir. El video ya está más lento para que no lo pierdas de vista. Aquí se supone que debe de haber espermatozoides porque es una muestra de semen. Si ustedes ven, solo se ven proteínas, se ven nutrientes, pero no se ve espermatozoides moviéndose. A esto se le llama azoospermia. Estos pacientes son infértiles, ¿sí? Hay muchas causas, eso lo van a ver más adelante, pero lo que me parece importante que sepan es que, bueno, la infertilidad no nada más es causa femenina, sino que también en muchas de las partes es causa masculina y se le llama azoospermia. Les voy a mostrar otro video donde hablamos de otras patologías a nivel de espermatozoide que, bueno, están asociadas también a una dificultad para poder conseguir una fecundación. Alteración seminal en la que la morfología de los espermatozoides es anormal. En todos los hombres existen espermatozoides con morfología anormal sin que esto represente un problema para su fertilidad. El problema de los hombres con teratozoospermia es que tienen niveles muy elevados de espermatozoides anormales, que son incapaces de llegar hasta el óvulo o de penetrar en su interior. Existen dos criterios distintos para evaluar la calidad seminal. Criterio de Kruger. Se padece teratozoospermia cuando se tiene menos de un 15% de espermatozoides normales. Criterio de la Organización Mundial de la Salud. Se padece teratozoospermia cuando se tiene menos de un 4% de espermatozoides normales. Para estudiar la forma de los espermatozoides se observan las siguientes partes. La cabeza. Debe tener una forma ovalada con un contorno regular. Pueden existir vacuolas, pero en ningún caso deben superar el 20%. El cuello es la pieza intermedia. Su función es unir la cabeza con la cola. Su longitud es 1,5 veces la cabeza y debe tener un grosor intermedio entre los elementos que une. La cola es la región más larga y fina del espermatozoide. Las alteraciones se pueden producir en cualquier región del espermatozoide. Se puede encontrar espermatozoides con dos cabezas, cabeza reducida, cabeza muy grande, con la forma de la cabeza alterada, sin cuello, con el cuello muy largo, con el cuello desplazado hacia un lado, con la cola muy corta, con la cola excesivamente larga, con dos colas o formas extrañas en la cola. Existen tres tipos distintos de teratozoospermia. Se clasifican según el grado de afectación midiendo el porcentaje de espermatozoides normales. Teratozoospermia leve. Entre el 10 y el 14% de los espermatozoides son normales. Teratozoospermia moderada. Entre el 5 y el 9% de los espermatozoides son normales. Teratozoospermia severa. Menos del 4% de los espermatozoides son normales. Es posible tener hijos propios con teratozoospermia, pero se debe recurrir a la reproducción asistida. Las opciones de tratamiento son las siguientes. Para hombres con teratozoospermia leve y cuya pareja tenga menos de 35 años, se recomienda la inseminación artificial. Para hombres con teratozoospermia moderada o cuya pareja tenga más de 35 años, es recomendable llevar a cabo una fecundación in vitro. Para los casos más problemáticos, hombres que padecen teratozoospermia severa, sería necesario recurrir a una ICSI. Entonces, bueno, estas son las principales patologías que están relacionadas con los espermatozoides. Si ustedes
pues logran apreciar, muchas veces no se les explica a los pacientes o no saben que pueden tener una problemática de este tipo. Entonces hay clínicas especializadas donde se hacen este tipo de estudios de semen y también en los óvulos en el género femenino para, bueno, poder detectar cualquier problema y pues darle una oportuna solución. Entonces esto es en cuanto a los espermatozoides. Entonces recuerden, cabeza y cola, la información genética está en la región de la cabeza, pero bueno, necesitan su cola para poder llegar a esta región. ¿Sale? Les comentaba yo que, bueno, los testículos migran desde el abdomen hacia el escroto, ¿sí? Pero hay algo importante. Si no descienden estos testículos de forma correcta, se le va a llamar criptorquidia. Criptorquidia, ¿sí? Y esto pues se tiene que hacer un tratamiento conjunto en pediatría y con urología para verificar que, bueno, vayan a descender de forma óptima estos testículos. De no ser así, pues se tiene que hacer, como les mencionaba, una intervención quirúrgica, pero obviamente pues el pediatra y el urólogo van a estar valorando si realmente es necesario o no. ¿Sale? Entonces ahorita vamos a ver, o vamos a continuar con los demás órganos que constituyen a nuestro aparato reproductor masculino. Entonces ahorita vimos los testículos, ¿sí? Vimos también sus capas, ¿sí? Sus túnicas, los túbulos seminíferos. En los túbulos seminíferos pues platicamos que están las células de Leydig, están las células de Sertoli y están los espermatozoides en sus diferentes etapas que acabamos de ver y que les voy a enviar un video para que, bueno, puedan especificar un poco más sobre la espermatogénesis, para que, bueno, el video no se haga tan largo, pero someramente es eso, o sea, divisiones entre mitosis y meiosis para posteriormente capacitarse y llegar a convertirse en un espermatozoide propiamente dicho. Ahora, esta parte del escroto, el escroto va a ser la bolsita, pues donde están nuestros testículos, ¿no? El recubrimiento más externo del testículo va a ser el escroto y va a estar formada por dos túnicas, la piel y una fascia superficial. La porción interna del escroto se va a dividir en dos sacos por un tabique formado por la fascia superficial y tejido contráctil que recibe el nombre de músculo dartos, ¿sí? Y bueno, se va a hallar dentro del tejido subcutáneo de nuestro escroto. Este escroto, ¿sí? Va a ser la estructura de sostén de nuestros testículos y externamente va a aparecer una bolsa de piel separada en dos partes por una cresta que se llama rafe, ¿sí? Va a ser como una división que parece como una pequeña costura. Internamente el tabique escrotal va a dividir el escroto en dos compartimientos donde pues cada uno va a contener un solo testículo, ¿sí? Este tabique, como les digo, está constituido por el músculo dartos y por tejido subcutáneo. También cada testículo y cada escroto o cada porción de escroto va a estar asociado a un músculo que se llama músculo cremastérico o músculo suspensorio, ¿sí? Que nos van a ayudar a que desciendan y como tal desciendan en ciertas situaciones estos testículos junto con el escroto. El escroto va a estar ubicado en esa región específica, en los laterales del pene, la parte inferior. ¿Por qué? Porque va a ser una región donde hay una temperatura menor en el cuerpo, ¿sí? Nosotros tenemos que tener de 2 a 3 grados centígrados menos que la temperatura habitual de todo nuestro organismo para poder producir de forma adecuada espermatozoides. Por eso les digo, si utilizan ropa interior que no transpira, que guarda calor,
pues obviamente va a elevarse la temperatura y esto puede afectar la formación de espermatozoides, ¿sí? También estos músculos, este escroto y los testículos van a responder a temperaturas también muy frías. Los músculos cremaster y dartos tienden a contraerse y eso va a hacer que, bueno, se haga un poco o se peguen más los testículos al cuerpo y pues pueden absorber un poco más del calor corporal, ¿sí? También a una exposición más cálida, pues esto va a revertir o inclusive puede hacer que desciendan un poquito más el escroto y los testículos en el varón. Ahorita les voy a enseñar una imagen de cómo se ve, bueno, pues, esto del escroto, su división que es el rafe, para que pues bueno, ustedes puedan identificar qué es normal y qué cosa no es normal en un paciente, ¿sí? Bueno, entonces en la región escrotal, en la parte externa, vamos a tener esto que es el rafe del escroto, ¿sí? Que es como una división, como una costura, como mencionan, ¿sí? El rafe, eso es normal, ¿sí? A los laterales, pues le digo, va a estar en la parte inferior lateral del pene, ¿sí? Va a tener como esta apariencia como corrugada, ¿sí? El escroto, y cuando hay temperaturas más frías tiende como a subir o contraer más este músculo para posteriormente pues, acercarlo hacia donde están del cuerpo, ¿sí? Para poder guardar más calor. Ahora, en la parte interna va a estar dividida por un septum, un tabique, que va a tener un testículo cada uno, ¿sí? Y aquí, pues bueno, va a estar el escroto, va a estar el testículo, que va a estar cubierto por su túnica vaginal. Dentro va a estar la túnica albúgina, donde van a estar los túbulos seminíferos. En la parte superior va a estar este órgano que se llama epidídimo, que ahorita les voy a explicar. Y bueno, en esta bolsa escrotal va a estar también el músculo dartos y el músculo cremastérico, que son los que van a contraer o distender al escroto. Recuerden, el escroto tiene que estar de 2 a 3 centímetros menos que la temperatura corporal, ya que, bueno, gracias a eso se puede dar la espermatogénesis. De no estar de esta forma, se puede comprometer y puede causar patologías graves y permanentes, ¿sí? En los varones para la producción de espermatozoides. Entonces, ahorita vimos testículos y vimos escroto y vimos espermatozoides. Entonces, dentro de la cápsula albúgina vamos a tener otra capa que es una capa vascular, donde vienen todas las arteriolas y las vénulas y capilares. Vamos a tener los lobulillos testiculares, que a su vez dentro de estos lobulillos vamos a tener túbulos seminíferos que van a producir espermatozoides, y además vamos a tener células de Leydig que van a producir testosterona o van a liberar testosterona hacia hacia esta región para que, bueno, se puedan dar características masculinas y también la capacitación de estos espermatozoides y el deseo sexual. Sí, aquí, bueno, vemos las células de Leydig, su principal función es la producción de testosterona. La luz del túbulo seminífero es por donde van a empezar a salir este líquido y proteínas que secretan las células de Sertoli, que son las que dan nutrición, protección y capacitación a los espermatozoides o espermátidas para que se conviertan posteriormente en espermatozoides. Se sabe que de túbulos seminíferos, que son donde se producen los espermatozoides, aproximadamente tenemos 500 en cada testículo, ¿sí? Y bueno, van a tener un epitelio, un tejido especializado que van a favorecer que, bueno, se estén produciendo estos testículos. Entonces, dentro de este túbulo seminífero vamos a tener células de Sertoli y vamos a tener a nuestras espermatogonias, que son células madres, espermátides y espermatozoides posteriormente
conforme se va dando la espermatogénesis o como tal capacitación. Entonces les digo, tenemos espermatozoides o espermatocitos, vamos a tener células de Sertoli. Aquí estas van a empezar como espermatogonias, que son células madre, que posteriormente con su subdivisión pues van a convertirse en espermatides avanzadas hasta convertirse ya en un espermatozoide propiamente dicho, ¿sí? Entonces van a empezar a subdividirse con mitosis y meiosis 1 y 2, ¿sí? Dentro de estos túbulos seminíferos. Estas células de Sertoli, sus principales funciones son sostener, producir, proteger y nutrir las espermatogonias y espermatozoides, comerse o fagocitarse todo lo que ya no esté funcionando, facilitar la liberación de estas espermatidas maduras hacia el centro del túbulo seminífero para posteriormente pues ser liberadas o mandadas hacia otra región donde van a ser capacitados con el líquido seminal y van a secretar el líquido rico en proteínas que también va a ayudar a nutrir a estas células. Entonces, bueno, tenemos entonces las espermatogonias, que son las células madre. Vamos a tener la parte donde están las espermátides y la parte donde están ya los espermatozoides ya maduros y ya que ya se convirtieron en espermátides avanzadas y que ya sufrieron su capacitación formal para, bueno, ser liberadas. Entonces, estas espermatogonias, que son las células madre, vamos a tener espermatogonias de tipo A, espermatogonias de tipo B, ¿sí? Y que, bueno, con su subdivisión van a darnos a lo que se llaman espermatocitos primarios. Las espermatogonias de tipo B son las que nos van a dar a los espermatocitos primarios. Entonces aquí van a empezar a producir o sufrir una meiosis para reducir la cantidad de cromosomas, como les decía, de 46, nos quedamos con 23 cromosomas. Estos espermatocitos, bueno, van a emigrar y van a hacer otra división para convertirse en espermatocitos secundarios. Esos espermatocitos secundarios se vuelven a dividir mediante meiosis y se convierten en espermátidas. Estas espermátidas ya tienen 23 cromosomas y bueno, solo están esperando su fase final para poderse convertir en espermatozoides, ¿sí? Entonces, aquí van a tener una capacitación donde se les va a colocar su cola, ¿sí? Va a empezar a crecer su cabeza, su núcleo, para poder, pues ya propiamente dicho, tener su característica ya de espermatozoide, ¿sí? Se les pone su flagelo, su cola, se va a empezar a alargar su acrosoma o su cabeza, ¿sí? Para que, bueno, pues ya cuando estén completamente ya formados, se puedan liberar. Y cuando son liberados se les llama espermiación. La liberación de las espermátides maduras en el túbulo seminífero desde las células de Sertoli, que son las que las están cuidando, las están guardando hasta que están maduras, hacia, pues bueno, la región de epidídimo y ya viajar hacia, pues, los conductos deferentes y llegar hacia próstata y posteriormente a la uretra peniana. Como les decía, pues el espermatozoide tiene cabeza, tiene cuello, sí tiene cola, y bueno, esta cola y este cuello lo van a perder, lo único que va a ingresar al óvulo van a hacer la cabeza con su núcleo, que va a contener 23 pares de cromosomas. Ahora, alrededor de los testículos vamos a tener otra estructura. Voy a poner aquí. Que es el epidídimo. Vamos a poner una imagen donde se pueda ver de mejor manera el epidídimo. Bueno, nosotros vamos a tener
estos espermatozoides que están siendo liberados hacia la luz del túbulo seminífero, ¿sí? Estos túbulos seminíferos van a darnos lugar a unos túbulos que se llaman túbulos rectos. Estos túbulos rectos van a formar una red de testis o una red testicular. Esta red testicular va a unir, ¿sí? O se va a dar por conductos eferentes, ¿sí? Que van a estar enrollados dentro de un órgano que se llama epidídimo. Y posteriormente todos estos espermatozoides se van a vaciar en un conducto que se llama conducto epididimario. Entonces vamos otra vez a nuestra diapositiva anterior. De mi túbulo seminífero va a salir un tubo recto, ¿sí? Esos tubos rectos van a llevar los espermatozoides hacia una red que se llama red de testis. Esa red de testis va a consistir en un sistema de laberintos de espacios que van a dar o se van a unir a una región que se llama epidídimo, ¿sí? Entonces, de los túbulos seminíferos, ¿sí? Se va a dar o vamos a llegar a esta red testicular. A esta red testicular. Y de esta red testicular vamos a llegar mediante estos conductos que se llaman conductos eferentes, va a llegar al epidídimo, ¿sí? Entonces, todos los espermatozoides salen de aquí de los túbulos seminíferos, llegan a la red testicular y de la red testicular pasan por los conductillos eferentes hacia la región del epidídimo, ¿sí? El conducto del epidídimo para posteriormente mediante el conducto deferente, que este esconde deferente, llega a la próstata, ¿sí? Se va a capacitar, por aquí ya en la próstata vamos a tener una vesícula seminal donde va a salir ya líquido seminal y pues va a unirse aquí con el espermatozoide, va a ser su liberación mediante la uretra prostática para la eyaculación. Entonces, los espermatozoides se liberan de los túbulos seminíferos, pasan a los conductos eferentes, pasan por el conducto del epidídimo para llegar al conducto deferente. ¿Sale? Ahora. Aquí se ve un poquito mejor, conductos eferentes para llegar al, como tal, al conducto deferente posteriormente. Estos conductos eferentes conectan la red testicular con el epidídimo. En el hombre, unos 20 conductillos eferentes conectan los conductos de la red testicular en el borde superior del mediastino testicular con la porción más cercana del conducto del epidídimo, ¿sí? Entonces, conforme los conductos eferentes salen del testículo, se empiezan a enrollar y forman de 6 a 10 masas cónicas que se llaman los conos eferentes. Estas son imágenes histológicas. Entonces, el conducto, los túbulos rectos van a transportar los espermatozoides desde los túbulos seminíferos hasta la red testicular. La red testicular va a mandar a estos espermatozoides hacia los conductos eferentes. Los conductos eferentes van a transportar los espermatozoides desde la red testicular hasta el epidídimo. ¿Sale? Ahora, vamos a llegar al epidídimo. Entonces, yo tengo mi túbulo seminífero, mi red testicular, mis conductos eferentes y mi epidídimo, ¿sí? Que se va a unir con mi conducto deferente. Mi epidídimo es un órgano, ¿sí? De alrededor de 4 centímetros de longitud que rodea el borde superior y posterior de cada testículo. Va a aparecer como una coma, ¿sí? Y básicamente pues va a estar constituido por cabeza,
y por cuerpo y cola. Entonces, cabeza de epidídimo, cuerpo de epidídimo y cola. Los conductos eferentes de los testículos se van a conectar con el conducto del epidídimo en la porción superior que se llama cabeza. El cuerpo es la porción media, ¿sí? Y la cola es la porción inferior. La cola del epidídimo se va a continuar como el conducto deferente. El conducto del epidídimo, que básicamente es pues toda esta estructura, mide aproximadamente unos 6 metros de largo porque está enrollado. Si ustedes ven, está todo enrollado. Entonces, si lo descendiéramos, mediría aproximadamente 6 metros de largo. En este conducto hay unos esterocilios. Estos esterocilios son como unos pelitos que se van ramificando que ayudan a que se muevan los espermatozoides y espermatozoides que a lo mejor no estén completamente listos sean reabsorbidos, ¿sí? También el epidídimo es el lugar donde se maduran los espermatozoides, ¿sí? O sea, ¿para qué? Para que se complemente ya todo su proceso y estén listos para fecundar ese óvulo. Esto de maduración va a tardar aproximadamente 14 días. Entonces, el epidídimo nos ayuda a madurar los espermatozoides. Es un proceso que dura aproximadamente 14 días y también ayuda a propulsar los espermatozoides dentro del conducto deferente durante la erección porque se empieza a contraer ese músculo liso y entonces pues manda los espermatozoides hasta el conducto deferente, luego a la región prostática y posteriormente a la uretra. El epidídimo almacena espermatozoides que pueden permanecer viables ahí por varios meses. Si ya pasaron varios meses y no se cumplió el plazo o no se realizó ninguna actividad, estos espermatozoides que no han sido expulsados mediante la eyaculación, pues se vuelven a reabsorber, ¿sale? Entonces aquí el epidídimo va a funcionar como almacenamiento, maduración y transporte de espermatozoides que vienen desde el testículo. Estas son imágenes histológicas. Y posteriormente pues va a continuar con un conducto que se llama conducto deferente. Este conducto deferente mide aproximadamente entre 40 a 45 centímetros de largo y va a empezar a subir desde la cola del epidídimo, ¿sí? Y va a ingresar a la cavidad pélvica, ¿sí? Entonces da un giro por arriba del uretero y pasa junto a la vejiga. La porción terminal de este conducto deferente es la ampolla. Y ahorita les voy a enseñar una imagen. La mucosa de este conducto va a ser de un epitelio cilíndrico estratificado que nos va a ayudar a poder absorber sustancias y también secretar sustancias. Aquí también principalmente la función del conducto deferente es impulsar a los espermatozoides cuando hay una erección desde el epidídimo hacia la uretra. ¿Por qué? Porque empieza a haber contracciones del músculo. También en esta región se pueden almacenar espermatozoides durante varios meses, pero cumplido este plazo, pues, se vuelven a reabsorber. Este conducto deferente se va a introducir en el abdomen como un componente del cordón espermático, ¿sí? Entonces va a pasar por un conducto que se llama conducto inguinal. El cordón espermático contiene todas las estructuras que se dirigen hacia el testículo o que viceversa provienen de él. Además del conducto como tal, el cordón contiene una arteria testicular, arterias pequeñas para el conducto deferente y el músculo cremaster, va a tener vasos linfáticos y fibras nerviosas, ¿sí? Entonces, en esta región va a haber mayor predisposición también
de presentarse hernias en este cordón y espermático en esta región, pero bueno, eso es tema de otra situación. Entonces aquí lo importante es que en este conducto que llega a la cavidad abdominal y que está cerca del músculo recto abdominal, pues está este cordón espermático. Y es este que está aquí. Ahora, este conducto deferente va a terminar en una región que se llama ampolla, ¿sí? Después de salir del cordón espermático, el conducto deferente desciende en la pelvis hacia donde está la vejiga y se va a empezar a hacer una porción más grande, más ancha y forma la ampolla del conducto deferente. Este recibe el conducto de la vesícula seminal y continúa hasta la uretra a través de la próstata, ¿sí? Entonces, esta ámpula va a tener una irrigación por la vesícula seminal, donde va a recibir también líquido seminal que va a ser propulsado mediante la uretra en la eyaculación. Entonces, la ampolla del conducto deferente se va a unir a la vesícula seminal que está detrás de la próstata y detrás de la vejiga y se va a unir para formar el conducto eyaculador. Posteriormente, esta región se une en la próstata y desemboca en la uretra prostática en el montículo seminal. Entonces, vamos a buscar otra imagen donde se pueda ver mejor. Para que se entienda mejor. Vamos a ver si acá. Tórtora. Más o menos. Conducto deferente. De acuerdo. A ver. Aquí. Nosotros vamos a tener este conducto, ¿sí? Que bueno, va a ser el conducto epididimario, ¿sí? Que se va a convertir en el conducto deferente. Ese conducto deferente va a salir hacia la cavidad abdominal en un cordón que se llama cordón espermático. Ese cordón espermático va a entrar a la región abdominal, ¿sí? Y posteriormente va a estar cerca de, como tal, de la vesícula seminal, ¿sí? Que va a estar detrás de la vejiga. Vamos a verlo acá. Entonces, todo empieza aquí. Aquí está el escroto, está el testículo, va a salir por el conducto epididimario, va a salir por este conducto, que es el conducto deferente. Va a pasar por cordón espermático. Y va a llegar a esta región donde está la vesícula seminal. Aquí se van a unir la vesícula seminal que está aquí y el conducto deferente, van a formar la ampolla para posteriormente formar el conducto eyaculador, ¿sí? En esta región está la próstata, entonces, porque por aquí pasa la próstata,
A esta región de la uretra se le va a llamar uretra prostática porque pasa por la próstata. Entonces, aquí ya en la vesícula seminal se produjo el líquido del semen, ¿sí? Pero que todavía no tenía espermatozoides. Entonces, ya aquí en el, como tal, el conducto deferente en la unión de vesícula seminal y de conducto deferente se va a incorporar a este líquido estos espermatozoides. Entonces, se van a liberar mediante la uretra en la erección y posterior eyaculación por la uretra mediante el pene, pues hacia el exterior. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a continuar con esto por acá, para que se entienda bien. Entonces de aquí pues va a seguir conducto deferente, se une con la vesícula seminal, se convierte con el conducto eyaculador y ya sale por la uretra hacia la región pues, del pene, ¿no? El conducto eyaculador, su principal función es secretar, ¿sí? O sea, sacar ya el semen propiamente dicho hacia la uretra. Esta vesícula seminal van a ser dos glándulas pares que van a estar pegadas a la región de la próstata, ¿sí? Y en la parte delantera de la vejiga. Esta vesícula seminal va a secretar el 70% del semen. El semen es un líquido viscoso de color blanco, amarillento, que va a estar constituido principalmente por un azúcar, que es la fructosa, sacáridos simples, ácido ascórbico o vitamina C, y prostaglandinas, que bueno, pues nos van a ayudar a la a secreción y activación de ciertas células. El semen aproximadamente en una eyaculación, lo que se libera es aproximadamente de 2.5 a 5 mililitros y cada mililitro va a contener aproximadamente 50 a 150 millones de espermatozoides. Cuando este número se desciende a menos de 20 millones por mililitro, esta persona se le va a considerar estéril, que es lo que les enseñé del conteo en el microscopio. ¿Por qué se liberan tantos millones de espermatozoides? Bueno, porque no todos van a ser capaces de poder fecundar a nuestro óvulo, a nuestro ovocito. Es importante que sepan también que nuestro semen va a estar constituido por un pH de 7.2 a 7.7, ¿sí? Aquí el pH va a ser ligeramente alcalino y bueno, va a tener una apariencia entre blanca amarillenta. Y bueno, este líquido va a ayudarnos a que se puedan movilizar más fácilmente estos espermatozoides. Es un medio de transporte, va a contener nutrientes y va a dar un entorno de protección porque bueno, en la región vaginal es un pH muy ácido, lo cual va a matar a gran parte de los espermatozoides que va a ingresar a esta región. Una vez que se eyacula, el líquido seminal empieza a coagularse aproximadamente en los primeros 5 minutos porque tienen proteínas de coagulación. Luego de 10 a 20 minutos, el semen vuelve a volverse líquido, propiamente dichos, por unos antígenos que se llaman antígenos prostáticos específicos. Estos antígenos prostáticos específicos, aparte de estar presentes en la región de semen, también nos ayudan a valorar crecimiento de próstata. Sí, es un estudio, de hecho, que mandamos a hacer de antígeno prostático específico y que ahora, pues, en lugar de hacer tactos rectales para ver si hay algún proceso en próstata,
pues se manda a hacer este examen de sangre para ver si hay algún crecimiento, ¿no? Pero también pues nos ayuda a que el semen vuelva a su estado líquido posterior de 10 a 20 minutos de dada la eyaculación. Además, vamos a tener, ya cuando el espermatozoide logró penetrar la región vaginal, está ya cerca de la región del útero, va a tener un proceso que se llama capacitación, ¿sí? Y bueno, en este proceso de capacitación va a haber como tal, pues los espermatozoides que estén en esa región pues van a tener una mayor probabilidad de fecundar al óvulo, lo voy a ver más adelante en el aparato reproductor femenino. Entonces, esta vesícula seminal va a secretar este semen. Es importante que anoten lo que les acabo de decir de los valores, de cuántos millones de espermatozoides, de su pH, lo de los antígenos prostáticos también, porque bueno, pues si hay alguna alteración, obviamente va a dar alguna consecuencia, alguna problemática permanente para nuestros pacientes. Bueno, su principal función es la secreción. Les digo, este líquido seminal se va a sintetizar con gran cantidad. La contracción de las vesículas seminales va a producir pues esta eyaculación que va junto con los conductos eyaculadores pues va a liberar los espermatozoides con el líquido seminal. Y su función secretora principal va a estar controlada por la testosterona, que es la hormona sexual masculina por excelencia. Entonces, de la vesícula seminal, conducto deferente se unen, forman el conducto eyaculador, va a pasar a través de la próstata y va a llegar a la uretra peniana, bueno, uretra prostática, posteriormente uretra peniana, para ser expulsado. Vamos a tener otra glándula que es de gran importancia, que va a ser la próstata. Y esta próstata es una glándula que mide aproximadamente 4 centímetros de ancho, cerca de 3 centímetros de longitud y 2 centímetros de espesor. Esto también es importante que lo anoten. Entonces son 4 centímetros de ancho, 3 centímetros de longitud y 2 centímetros de espesor. Esta glándula va a estar debajo de la vejiga, ¿sí? Y va a estar rodeando la uretra, que pues por eso se va a llamar uretra prostática. Esta glándula, conforme vamos avanzando en la edad, va aumentando de tamaño gradualmente hasta la pubertad. Posteriormente, a partir de los 30 años, se empieza a agrandarse, ¿sí? Y su tamaño permanece estable hasta cerca de los 45 años. Si continúa un agrandamiento de esta próstata, lo que va a pasar es que se va a comprimir esta uretra y el paciente no va a poder orinar frecuentemente o adecuadamente. A esta enfermedad usualmente se le llama hiperplasia prostática benigna, pero no es la única enfermedad que se puede presentar en próstata. También podemos tener cáncer de próstata, ¿sí? Y otras patologías, pero las más frecuentes pues van a ser hiperplasia prostática o cáncer de próstata. Aquí este crecimiento lo tenemos que estar valorando mucho con este antígeno prostático que les mencionaba. Si hay un crecimiento exagerado, obviamente esto va a limitar la capacidad del paciente para orinar y entonces son las personas que dicen, no, es que no puedo orinar o como que hago muy poquito, como chorritos o pringuitas nada más o sangro al orinar. ¿Por qué? Porque pues está inflamada toda esa región. Esta glándula también va a segregar un líquido lechoso levemente ácido que va a contener ácido cítrico, principalmente va a contener antígeno prostático, va a contener también lisocimas, amilasas, una plasmina que se llama fosfatasa ácida, que nos ayudan pues a capacitar también a estos espermatozoides. Estas secreciones de la próstata van a ingresar a la uretra prostática a través de unos conductos que se llaman conductos prostáticos.
Y bueno, estas secreciones prostáticas van a representar el 25% del volumen del semen que se da en la eyaculación. ¿Va? Entonces va a estar debajo de la vejiga, ¿sí? Va a tener una unión con la vesícula seminal, va a tener también una unión con, obviamente, con el conducto eyaculador, porque en esta región pues va a estar ya la uretra prostática. ¿Sí? La uretra, recuerden que va a estar unida a la vejiga porque pues por ahí va a salir también la pipí. ¿Vale? Entonces está la vejiga, ¿sí? La uretra, aquí va a estar la vesícula seminal y pues aquí va a estar el cordón también, el conducto eyaculador que se va a unir a la uretra también prostática. Vamos a tener unas glándulas que se llaman glándulas de Cooper o glándulas pulvouretrales. Estas glándulas son pequeñas estructuras de 3 a 5 milímetros de diámetro, ¿sí? Que tienen el tamaño de una habichuela, de un guisante, y van a estar a los lados de la uretra membranosa por debajo de la próstata. Estas glándulas, cuando hay excitación sexual, segregan un líquido alcalino dentro de la uretra que protege el paso de los espermatozoides, ya que neutraliza los ácidos de la orina que, bueno, puede quedar en la uretra cuando pues, el hombre va a orinar, ¿no? También segregan un moco especial que lubrica el extremo del pene y la membrana de la uretra, lo que reduce el número de espermatozoides dañados durante la eyaculación. Algunos hombres segregan un par de gotas de esta mucosa como tal durante la excitación y la excreción. Aquí hay una situación, ¿sí? Donde se menciona que el líquido que producen las glándulas de Cooper no contiene espermatozoides, ¿sí? Pero el semen y el líquido seminal sí contienen, ¿sí? Entonces aquí, idealmente, si el varón no ha tenido relaciones sexuales en aproximadamente 2 o 3 días, se puede considerar que este líquido que producen las glándulas de Cooper para lubricación, ¿sí? Para que, bueno, esté listo ya para la copulación el pene, ¿sí? Todos los espermatozoides para la eyaculación, no contenga este líquido espermatozoides. Pero si hubo relaciones sexuales o hubo masturbación o lo que sea que haya producido que haya una eyaculación, ese líquido preseminal puede tener espermatozoides. Entonces, no se me vayan con la finta de que no, porque el libro dice que no hay espermatozoides. Sí puede haber y puede haber embarazos. ¿Son raros? Sí, pero imagínense que tú seas el de la de malas, que tuviste la mala suerte. Entonces, sí puede haber, pues no podemos dar mala información a los pacientes porque aunque se sabe que es muy poco probable, aún existe esa probabilidad, ¿sí? Entonces, también es importante, estas son 2 glándulas muy pequeñas que están debajo de la región prostática y que nos ayudan a producir pues este líquido que es para la lubricación, ¿sale? Y bueno, el 90% de este líquido que se produce ya por parte propiamente dicho del semen, va a estar formado por las vesículas seminales, por la próstata y las glándulas pulvouretrales y va a contener espermatozoides maduros. El semen va a ayudar a neutralizar el medio ácido de la uretra y de la vagina, va a proteger los espermatozoides y los va a nutrir a partir de la fructosa que tiene y también va a producir prostaglandinas que ejercen influencia sobre el tránsito de espermatozoides en el paso del sistema masculino al aparato reproductor femenino y también nos ayuda a la implantación de nuestro óvulo que ya esté fecundado. En cuanto a la uretra, pues hemos platicado de la uretra en aparato urinario. En los varones, la uretra va a medir aproximadamente 20 centímetros de largo, va a compartir la función de aparato urinario y aparato reproductor. Entonces, por eso se tiene que neutralizar el ácido de la orina, porque pues también por ahí está pasando. Y pues como tal, nos ayuda también a expulsar el semen en la eyaculación.
Vamos a tener diferentes porciones, uretra prostática, membranosa y peneana, ¿sí? Pues la prostática es donde se va a unir ya o va a dar el conducto eyaculador, la uretra membranosa, ¿sí? Y la uretra peneana. En la uretra prostática va a tener aproximadamente unos 3 centímetros de longitud, ¿sí? Y bueno, pues va a tener también la desembocadura del conducto eyaculador. La uretra membranosa mide aproximadamente de 1 a 2 centímetros de largo y va a tener un esfínter uretral externo que va a ayudar a controlar la micción, o sea, que no nos estemos orinando sin control. Y va a estar en la base del pene inmediatamente por debajo de la próstata y van a tener a cada lado de la uretra membranosa una válvula pulvouretral o una válvula de Cooper, una glándula de Cooper, ¿sale? Y bueno, vamos a tener la uretra peniana que va a medir aproximadamente unos 15 centímetros de largo, va a estar por la parte inferior del pene y va a terminar en el meato urinario externo, sí, que bueno, es por donde va a salir la orina y también por donde va a salir el semen. Y bueno, vamos a hablar del último órgano que constituye este aparato reproductor, que es el pene. El pene es un órgano externo que posee una forma cilíndrica y que se ubica en la parte anterior de la sínfisis del pubis por la parte superior del escroto cuando está en posición o en región flácida. Va a tener el interior del pene diferentes cuerpos o diferentes partes que van a ayudar a que se pueda dar esta erección. Entonces vamos a tener cuerpos laterales y un cuerpo pues esponjoso, ¿sale? Entonces son dos cuerpos cavernosos, un cuerpo esponjoso y por la parte central de ese cuerpo esponjoso va a pasar la uretra, ¿sí? Entonces el pene va a tener 3 cuerpos, cuerpo cavernoso, que son 2, y un cuerpo esponjoso, ¿sí? También tenemos que saber que tiene 3 porciones este pene, una parte que va a ser la raíz del pene, ¿sí? El cuerpo y el glande, que es la cabeza del pene, como la mayoría de las personas lo conocen. Otra cosa importante que tienen que saber es que, bueno, en el glande, los niños cuando nacen tienen una porción de tejido o de telita, ¿sí? O de piel que se llama prepucio. Muchas veces se hace la circuncisión y se quita ese prepucio, en algunos casos no. Entonces, si no hay una correcta, un descenso correcto de ese prepucio y no se limpia bien, esto puede favorecer a infecciones. Entonces, hay personas que pueden tener prepucio, hay personas que a lo mejor no tienen prepucio. Es normal si no les han hecho la circuncisión. Ahora, como les digo, el cuerpo va a estar, o los 3 cuerpos del pene van a ser cuerpos cavernosos y cuerpo esponjoso, que va a ser el que va a estar en la parte central, por así decirlo, y que va a contener la uretra. Gracias a estos cuerpos, pues vamos a tener esta erección, ¿sí? Entonces, la raíz del pene va a estar fija en la pared abdominal y va a corresponder a la dilatación que presenta el cuerpo esponjoso y las porciones de la parte posterior de los cuerpos cavernosos, ¿sí? El cuerpo del pene se va a localizar en una porción media entre la raíz y el glande y está integrado también por cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso que, bueno, va a estar cubierta por piel. Y la porción más externa o final del pene va a ser el glande. Es la porción más sensible y externa del pene y pues va a darnos o va a estar dada por el ensanchamiento del cuerpo esponjoso y va a estar cubierta por un epitelio no queratinizado. También tenemos, les digo, esta porción que cubre al pene que se llama prepucio, que bueno, se puede retirar. Y pues en la parte exterior del glande va a estar el meato urinario por donde va a salir el semen y la pipí. Y vamos a tener un pequeño ligamento que se va a llamar frenillo que está colocado también en esta región del pene.
Ahora, es importante que sepan también que existe mucha irrigación sanguínea en el pene. ¿Por qué? Porque estos cuerpos, tanto el cuerpo cavernoso como el cuerpo esponjoso, se tiene que llenar de sangre para poder fomentar una erección, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver pues cómo se da todo este proceso de irrigación sanguínea para que se pueda dar esta erección. Entonces, los cuerpos cavernosos, que son los que están laterales, son estructuras en forma de tubo que se llenan de sangre cuando hay una erección. Están encargados de conferir firmeza durante la excitación, llegando a su máximo de capacidad en el momento previo al orgasmo y durante este. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si nuestro pene no estuviera lo suficientemente firme para poder realizar la copulación? Pues no se podría realizar, entonces no podría haber eyaculación y por ende no habría fecundación y bueno, no se podría hacer todo el proceso, ¿sí? Entonces, el cuerpo es sabio para poder hacer el método de reproducción. También se utiliza con otras finalidades, sí, pero pues el cuerpo lo hace ¿para qué? Para que tenga la capacidad el cuerpo de poder garantizar que ese semen va a llegar hacia la cavidad uterina y que se pueda producir la fecundación, ¿vale? Entonces, aquí es necesario que tengan la cantidad de sangre necesaria para poder conseguir la erección. Si no llega suficiente cantidad de sangre, pues se presentan episodios de disfunción eréctil que pueden ser ocasionales o permanentes. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque va a ser importante, porque de no ser así, pues puede ser una disfunción eréctil ocasional o permanente. Entonces puede haber una ocasión donde el chico, el señor, no consigue una erección porque a lo mejor ese día estuvo estresado, porque hizo mucho ejercicio, porque consumió algún tipo de droga, sí, que también hace que no haya una correcta circulación. Pero en pacientes que tienen alguna enfermedad como hipertensión, como diabetes, también se puede presentar pues esta disfunción eréctil pues de forma permanente, ¿sí? También eso es importante que lo sepan. Este tejido se puede ver afectado por diversas causas. Cuando esto ocurre, una parte del cuerpo pierde su capacidad de elasticidad, generando una curvatura hacia la zona rígida. Entonces, toda esta zona se llena de sangre, ¿sí? Todo. Y por eso pues se da esta firmeza o esta erección que nosotros conocemos. Puede presentarse una situación que les comentaba hace unos meses, que es el priapismo. Se los voy a poner. Y que es muy frecuente que ustedes vean. El priapismo es una erección persistente y dolorosa, usualmente, no en todos los casos, del pene, y que no está relacionada con deseo sexual, relaciones o deseo sexual. ¿Sí? Este priapismo puede durar horas o incluso días. Y entre más tarde la persona en acudir a una atención, más difícil va a ser poder ayudarlo, ¿sí? Entonces puede durar horas o puede durar días y pues puede estar causado por muchas cosas, por una lesión en médula espinal, puede estar dada también por leucemia, puede estar dada también por tumoraciones o por consumo de ciertos tipos de drogas, ¿sí? Entonces, este priapismo es muy frecuente, por ejemplo, en pacientes que tuvieron accidentes automovilísticos, puede suceder que hay una lesión en la médula y que, o en un caso drástico, se pierde la sensibilidad o que presenten este priapismo. Esto el paciente no lo controla y se lo recalco porque lo van a ver en pacientes que les van a tener que poner sondas y que como ustedes ya están grandes, más en el caso de enfermería principalmente, pues no va a poderlo controlar, o sea, no, el paciente no lo hace a propósito,
Entonces, no es motivo para burla, no es motivo para hacer sentir mal al paciente, ni que el paciente te está faltando al respeto tampoco, ¿no? Sino que simplemente pues es algo que no puede controlar, ¿sí? En este caso, si el priapismo no se reduce en las primeras horas, se va a tener que sacar pues esa sangre mediante jeringas, ¿sí? Se va, como si estuviéramos sacando una muestra de sangre. En el caso de que no se reitere así, se va a considerar quitar algún cuerpo cavernoso o un cuerpo esponjoso, lo que derivaría en que el paciente pues ya no pudiese tener una erección de nuevo, ¿sí? Entonces esto no se lo tomen a juego, esto es importante. Cualquier paciente que tenga varias horas de evolución con una erección que no mejora tiene que acudir inmediatamente a la sala de urgencias del hospital que le corresponda para que se decida cuál va a ser su mejor tratamiento. ¿Sale? Y bueno, vamos a tener en la parte inferior el cuerpo esponjoso. También la función de esta parte es de amortiguar e impedir la compresión de la uretra y bueno, va a ser el encargado de la expulsión de los diferentes fluidos corporales durante la eyaculación y la micción. Al igual que los cuerpos cavernosos, va a aumentar su tamaño durante la erección, también porque se va a llenar de sangre. Sin embargo, solo va a absorber un 10% de la sangre que se emplea en ese proceso, ¿sale? Entonces tenemos los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso. Otra situación que me parece importante que sepan es que, bueno, para que se pueda mantener esta erección, vamos a tener fibras de la región parasimpática, ¿sí? Que van a estar desde la médula espinal y que, bueno, van a salir a la región sacra a llegar hasta el pene. Estas fibras parasimpáticas van a segregar una sustancia que se llama óxido nítrico y este hace que el músculo liso en las paredes como tal de las arteriolas que están en la región del pene, pues se puedan relajar. Esta expansión de estos senos sanguíneos hace que, bueno, llegue más cantidad de sangre hacia los cuerpos cavernosos, ¿sí? Y bueno, estos cuerpos cavernosos al llenarse de sangre, pues van a darnos a esta erección. Esta erección en condiciones normales puede estar dada por estímulos, por imágenes, por sonidos, por pensamientos, por aromas y también va a estar involucrada pues toda la región endocrina de hipotálamo, sistema límbico que está relacionado con las emociones en el sistema nervioso central y también estímulos negativos como estrés, depresión, ansiedad pueden ocasionar que una persona no pueda llegar a una erección. Otro punto importante, personas que están tomando medicamentos contra ansiedad, contra depresión, les cuesta trabajo también conseguir una erección. Entonces, todos estos pacientes, a usted los digo así como plática de cuates, porque se los van a preguntar y ustedes tienen que saber qué responder. O sea, un paciente diabético les va a preguntar, oye, ¿por qué esto? Porque con ustedes agarran más confianza, porque los ven más, ¿sí? O estoy tomando tal medicamento y como que siento que ya no puedo, ¿sí? O ya no tengo tanto deseo sexual y es normal y tenemos que aprender a orientar a los pacientes, ¿vale? Y bueno, pues todo termina en la eyaculación. La eyaculación pues es la expresión del semen mediante la uretra hacia el exterior, va a ser un reflejo simpático y bueno, este reflejo va a hacer que el esfínter que está en la vejiga pues se cierre para evitar que salga pipí también al momento de la eyaculación y evitar también que ingrese semen a la vejiga. Y bueno, lo que va a salir es que, o lo que va a dar, pues va a ser la descarga del pequeño volumen de semen. Y bueno, esto puede ocurrir también involuntariamente durante las noches mediante un sueño, ¿sí? Que se le llama sueño mojado, que también puede dar pues una liberación involuntaria de semen, ¿sí? Y bueno, ya después de que se dio la eyaculación y que pues ya terminó la copulación, pues el pene empieza a involucionar, los cuerpos cavernosos se hacen más pequeños, el cuerpo esponjoso también, y vuelven a su estado de relajación, donde pues el pene vuelve a estar flácido, ¿sí?
Otra parte importante, les digo, es la circuncisión. Esta circuncisión en muchas religiones está aceptada, en otras no. Depende mucho ya del criterio. Lo que sí puede dar es que si se realiza esta circuncisión, pues se sabe que hay menos riesgo de infecciones urinarias, que como tal hay menos predisposición a que haya infecciones por una mala higiene. Y entonces, bueno, es otro punto a considerar. Ahorita les voy a enseñar una imagen de un pene circuncidado, un pene no circuncidado, para que pues sepan también, ¿no? Entonces, bueno, les digo, aquí está un pene que todavía no está circuncidado, un pene ya circuncidado. Entonces, esta porción se llama prepucio, que cubre la cabeza del pene o el glande. Y bueno, después, pues la cabeza o el glande va a quedar expuesta, ¿sí? Y esto está relacionado a menos infecciones urinarias, menos infecciones en esta región. Y hay algo que casi nunca nos explican, pero me parece relevante que lo sepan, porque muchas veces confunden estas estructuras con lesiones de BPH y que muchos chicos van a tener esto. Estos se llaman pápulas perladas, ¿sí? Estas pápulas perladas son estructuras que están en la base del glande, ¿sí? Y pues van a ser principalmente en los varones, y van a ser pequeñas protuberancias de 1 a 2 milímetros de diámetro que van a estar en toda la base del glande. No es enfermedad, realmente no se relaciona con actividad sexual o con mala higiene. Estas pápulas el chico las va a tener toda su vida, pero empiezan a disminuir su visibilidad conforme van creciendo, ¿sí? No necesitan tratamiento y solo se eliminan si la persona pues siente incomodidad o de forma estética, pero no es igual. De hecho, aquí si ven la comparación, el BPH son verrugas y estas son pequeñas bolitas, son pequeñas papulitas, ¿sí? Obviamente esto pues también algunos lo van a tener más proliferados que otros chicos. Entonces, esto va a estar en la región del glande del pene, ¿sí? Y es normal, ¿sí? Pero obviamente en otra estructura, en el cuerpo, en la base del pene, no va a ser normal encontrar estas estructuras, ¿sí? Ahora, todo esto es importante, recuerden que está la raíz, el cuerpo y el glande. Si el glande va a tener las raíces nerviosas y por ende pues, se perciben más sensaciones o estímulos en esa región, ¿sí? Si tenemos alguna lesión en alguna raíz nerviosa, pues se va a evitar o va a hacer que la persona no sienta, ¿sí? También otro punto importante es que si no hay correcta irrigación sanguínea, los cuerpos cavernosos del pene no se van a inflamar y entonces pues vamos a tener como tal pues una disfunción eréctil. Entonces, bueno, las arterias que van a estar relacionadas con que se llene de sangre estos cuerpos cavernosos van a ser las arterias dorsales del pene y las que van a drenar esa sangre hacia el corazón pues van a ser vena dorsal del pene. Entonces, arteria dorsal del pene, vena dorsal del pene, y hay arterias profundas también que van a estar en esta región, ya en la parte interna de cada cuerpo cavernoso, que van a ser arterias profundas del pene, y vamos a tener también arterias bulbocavernosas que van a estar pues cerca también de la región esponjosa y cavernosa. Entonces está la arteria dorsal, arteria profunda del pene, y arteria bulbocavernosa, y las que van a drenar pues van a ser venas dorsales del pene. También los nervios que van a mandar señales a esta región van a ser los nervios dorsales del pene, ¿sí?
Entonces, bueno, esto sería aparato reproductor masculino. Ahorita vamos a ver aparato reproductor femenino con su ciclo menstrual, la fecundación, la ovulación, que bueno, implica un poco más de explicación, pero bueno, esto es lo más importante de aparato reproductor masculino. Les voy a enviar la espermatogénesis y les voy a enviar también un video de cómo se va formando toda esta estructura, ¿sí? En el sexo masculino también lo van a ver y me van a poner eso en el resumen. Se los voy a enviar con la animación porque, bueno, creo que es más fácil que ustedes lo puedan ver de esa manera, entenderlo, a que si les pongo el libro de embriología se van a confundir un poco más. Entonces, se los voy a asociar aquí para que ustedes puedan anexarlo también en su resumen, ¿va?